Vamos la clase. Vamos con la segunda parte. Vamos. Decíamos entonces que el modelo de Bohr no era muy bueno, tenía sus inconsistencias, no daba explicaciones, por ejemplo, de qué pasaba con el cloro. Y aparece este modelo actual que se sustenta en al menos tres principios que ahí se detallan. El primero, el principio de incertidumbre que tenemos aquí a la derecha, en donde hay que entender que el principio de incertidumbre corresponde en que no es posible conocer al mismo tiempo y con exactitud la posición y la velocidad del electrón, que esto se representa a través de este, se supone, el animal más rápido del mundo, en donde me tengo que poner de acuerdo en si estoy midiendo su velocidad o quiero saber su posición exacta. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Ese es el principio de incertidumbre. El otro principio, que aquí no aparece representado en ninguna figura, pero que tenía que ver con el tema de encontrar un profe, la probabilidad de encontrar un profesor en su horario de atención, ese es el principio que aquí no aparece, no tuve cómo representarlo, pero está asociado a eso. Orbitales atómicos, que en ciertas regiones hay una alta probabilidad de localizar la posición de un electrón. Ahí estamos hablando de probabilidades, más del 90% de probabilidades de encontrar un electrón en cierta región de donde está el átomo. Y finalmente, el otro lo dejé para el final, corresponde al principio de dualidad. El principio de dualidad, eh, el primero en esbozarlo fue Einstein, que señalaba que la luz se comporta no solamente como onda, sino que también como corpúsculo o como partícula. Ese es un principio que ya genera conflicto porque o era partícula o era onda. Pero aquí ya se dice que derechamente eh, la luz se comporta como onda y también como corpúsculo. También más adelante se habla que toda partícula que ya se mueva ya está generando una onda. Y por eso ahí entonces uno puede ver en este ejemplo, aquí podemos ver en esta fotito, la dualidad que está representando. No sé si ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo, pero yo lo que estoy viendo acá son eh, delfines. No sé si lo alcanzan a ver ustedes. Aquí hay un delfín, acá hay otro delfín, acá hay otro delfín, aquí hay otro delfín. Bueno, son 9 delfines, ¿sí? 9 delfines, uno se puede entretener viendo esto y encontrar los 9 delfines. No sé si logran verlos tan bien como yo, pero eso vendrían siendo. Como que también otra persona, quizás desde otro punto de vista, puede haber otra cosa, sin duda que puede pasar eso. Y es el principio de dualidad. El principio de dualidad tiene que ver justamente con que al ver un objeto, depende del modo en que se vea el objeto, podría tener eventualmente dos posibles interpretaciones. ¿Sí? Este es un ejemplo del principio de dualidad. Entonces, este modelo actual se basa en al menos estos tres principios: principio de incertidumbre, principio de dualidad y el principio de, de la ecuación de la onda, en donde se establece la probabilidad de encontrar un electrón en, en alguna región con cierta exactitud, con un porcentaje de exactitud. Todo esto es lo que representa el actual modelo. Em, no sé si serán delfines, bueno, son delfines. Eh, si no queda muy satisfecho de mis delfines, lo podemos ver acá, la solución, como para que quedemos todos claros. Ahí están los delfines, ¿vale? Aquí tenemos un delfín, dos delfines, tres delfines, ¿vale? Entonces, podría ocurrir que alguien no quedara muy de acuerdo o no muy convencido, entonces tenía mi cartita bajo la manga y aquí los tenemos, ¿sí? Estos son los delfines que estamos viendo o que todos deberían haber visto en esta clase, ¿sí? Es lo que todos deberían haber visto. O un niño le ponen esta fotito y ve los delfines de una. Seguramente ustedes a lo mejor vieron otra cosa, no sé, pero es lo que ahí aparece, son delfines, ¿vale? Entonces, entendiendo el concepto de la dualidad, que ya lo vemos, porque si hay una persona que me decía ahí, ¿serán delfines? Ah, entonces, porque claro, seguramente había otra cosa, y ese es justamente el principio de la dualidad, que frente a un mismo objeto podemos ver cosas distintas. Em,
Bueno, hecha esa introducción, avanzamos entonces con las reglas que gobiernan el tema de los diagramas que estamos viendo de los diagramas de orbital. Y entendiendo estas reglas vamos a poder resolver relativamente sencillamente, relativamente fácil, o que se va a hacer sencillo, poder resolver lo que estamos viendo anteriormente, porque seguir trabajando con este modelo para números muy altos no es un camino, ¿sí? Este modelo ya mejora bastante, pero igual tiene sus detalles. Por eso es que finalmente vamos a terminar con la configuración electrónica que logró resolver también otros temas que este no resolvió. Pero como vamos por parte, aquí vamos a ver cuáles son las reglas que gobiernan al tema de los diagramas de orbital. Lo primero, para representar el diagrama orbital deben considerarse algunas reglitas generales que las vamos a comentar ahora. Tienen un número máximo de electrones que se pueden asignar a los distintos subniveles, y esto es lo bueno, porque hay subniveles, ya no es una sola línea, como un solo nivel, sino que tiene subniveles, y orbitales para un valor dado de n. El n se mantiene. El n es el mismo n que tenemos en el modelo antiguo. Este n es el que se mantiene. N igual 2, N2 igual 8, N3 igual 18. A ese n se está refiriendo este modelo. Según el principio de exclusión de Pauli, ahí tenemos el principio de exclusión de Pauli, un orbital no puede estar ocupado por más de 2 electrones. A esto se está refiriendo. No pueden haber 3 y 4 menos, solamente 2. Eso es lo que dice el principio de Pauli. Los electrones ocupan los orbitales en orden desde los de menor energía hasta los de mayor energía. Y eso también forma parte de las reglas. ¿Y eso cómo se establece? Se establece en la medida que uno comienza a completar esto. Entonces, si yo empiezo a completar esto, empiezo a avanzar de esta manera, por el sistema paralelo, siempre se parte desde el spin positivo o hacia arriba. Ese es por convención. Podría ser hacia abajo, sí, pero la convención es que sea hacia arriba. O sea, si alguien lo hace de esta manera, no es que esté mal. Nadie lo sabe en realidad. El punto es que hay una convención y la convención hay que respetarla. ¿Y cuál es la convención? Que el primero se dibuja hacia arriba, el segundo hacia abajo. Esa es parte de las convenciones que se han hecho en torno a este diagrama. Cada orbital o de un subnivel se ocupa con un solo electrón antes de que entre el segundo electrón. Eso se está refiriendo, es como cuando uno, antiguamente digo, porque a lo mejor ahora es menos probable con todo el tema de la pandemia, pero y yo creo que ahora más todavía, si uno va en un bus y va entrando al bus, uno prefiere irse solo. Sí, esa es como la lógica. Entonces busca el asiento que esté desocupado y ahí se sienta. Luego llega otro pasajero, se sube y empieza a ver, ¿hay alguno desocupado? Sí, y se va a sentar a ese lugar. Ese es el principio que está gobernando acá. Cada orbital de un subnivel se ocupa con un solo electrón antes de que entre el segundo electrón. O sea, lo primero sería comenzar a completarla de esta manera. O sea, así como lo estaba haciendo yo. Así. Entonces entro al bus y empiezo a ubicarme en esa posición. Y si llegara un cuarto, se ubicaría en ese asiento y no se sentaría al lado. Esto se hace cuando ya no tengo espacio, no tengo asiento, entonces ahí obligadamente voy a tener que sentar al lado de esta persona. ¿Sí? Eso en la medida que no tenga números, por supuesto, los asientos y todo lo demás. Por eso es que va a depender de lo que esté ocurriendo y cómo esté desarrollándose. Solamente estoy dando una explicación desde lo doméstico, de la forma en que se están llenando estos electrones y un poco explicar lo que está pasando acá con esta explicación que dice que cada orbital de un subnivel se ocupa con un solo electrón antes de que entre el segundo electrón. Para un Z igual 7 se puede observar la forma correcta del llenado que corresponde al ejercicio que sigue a continuación. Aquí tenemos uno. Entonces, lo que estábamos diciendo para un 1 igual a 7 sería primero, según lo que comentamos, se queda, bueno, ahí. El segundo, si me van siguiendo, lo tendría que poner acá al lado, ¿no? Si alguien estuvo atento. Al lado, no, al lado, en ese. Ahí, Ahí, profe. exactamente. Y lo mismo tengo que hacer con esto, tengo que seguir de esta manera.
Oye, pero es que yo me quiero sentar al lado de ella. No, porque tiene asiento usted allá, así que siéntese allá. No revuelva el gallinero, solamente ocupe los asientos que están disponibles. Cuando ya están todos los asientos ocupaditos, ahí recién comienzo a sentarme al lado del vecino. Y aquí también. ¿Y no puedo sentar acá? No, tiene que ser desde menor energía hasta mayor. Y yo quería acá, no, no se puede. Tiene que ser acá. Es la única alternativa que puede. Esta vendría siendo la correcta ubicación de los electrones o el correcto llenado de, el diagrama orbital conforme a las reglas que acabamos recién de señalar. ¿Sí? Esa sería la forma correcta. Hay una regla que se llama la regla de Hahn y establece que la distribución más estable de los electrones es en los subniveles, en aquella en que tenga el mayor número de espines paralelos, que era la anterior, la primera con la que llegué. Ahí están todos paralelos, fíjense. ¿Vale? Y la regla también ha dicho que los electrones se repelen entre sí. ¿Y eso qué significa? Que si yo los pongo de esta manera, los dos están en esa posición, se repelen y estos nunca van a estar juntos. Entonces, la única forma en que se mantengan unidos es a través de una espina hacia arriba y otra espina hacia abajo. Es un poco también la explicación de por qué van en esa línea. Entonces, al ocupar diferentes orbitales, los elementos permanecen. Por eso, ¿cómo se resuelve eso cuando los electrones se repelen? Lo que se hace entonces es ocupar los diferentes orbitales, los elementos permanecen lo más lejos posible uno del otro, con lo que por eso disminuye las repulsiones electrón-electrón. O sea, como este se puso lejos de este, no están en la misma casilla, entonces se disminuye la repulsión entre electrón y electrón porque de alguna manera están en. Ahora sí, ¿habrán escuchado algo de lo que dije, no? Porque parece que se Se, cayó, se ¿no? Sí, cayó, profe, profe. se cayó. Sí, No, sí, no se oye, escuchó. ya, pero ¿Cómo? no era tan importante, así que vamos a seguir nomás. No, lo que estaba diciendo era sobre la regla de Hahn. Parece que ahí sí escucharon, ¿no? La regla de Hahn. La regla de Hahn se basa en que los electrones se repelen entre sí, ¿sí? Y al ocupar diferentes orbitales se resuelve. O sea, si yo pongo este electrón al lado de otro, se repelen. Entonces, si lo ubico en distintos orbitales, en distintas casillas, con eso se resuelve. Eso es lo que decía al principio de Hahn. De esa manera se reducen las repulsiones entre electrón y electrón. Eso es. Bueno, hasta ahí vamos con lo que es el principio de Hahn. El principio de Pauli ya lo explicamos. Decíamos que establece que solo dos electrones pueden coexistir en el mismo orbital y deben tener espines opuestos. Espín opuesto significa uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y la regla dice que el primero tiene que ir hacia arriba, el segundo hacia abajo, como lo pusimos acá. Esa sería la forma correcta de desarrollo. Si seguimos hacia abajo, aquí podemos ver algunos ejemplos. Dice represente el diagrama orbital para el litio, berilio, el boro y el carbón. Determina números de electrones desapareados usando regla de Hahn. Eso es más o menos lo que ahí aparece. El primero entonces, el litio está hecho. Ahí, bueno, se pasó, pero está hecho. Como el Z es igual a 3, eso sí que habría que agregarlo porque en ninguna parte aparece aquí. Pero creo que es para que nos quede claro a todos, Z igual 3. Con Z igual 3, a ver, Z igual 3. Z igual 3, ahí sí. Con Z igual 3, ese Z igual 3 es el litio, que ya lo habíamos hecho con el otro modelo. Ese es el Z igual 3. Entonces, Z igual 3 significa uno hacia arriba, otro hacia abajo, o en realidad debiese ser así. Uno aquí, otro allá. No podemos seguir hacia acá porque como solamente tiene 3, tengo que llenar los primeros orbitales de más baja energía. No puedo pasar al Profe, siguiente nivel, ¿sí? no sé, es como una pregunta a lo mejor idiota, pero o no tienes nada que ver. Em, Puede ser este positivo, pues disculpe, me reseté con la pregunta, que estaba viendo un tema acá con
con el El acceso de la último persona. electrón queda hacia arriba, ¿Ya? Ok. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y el litio y ese queda positivo. Sí, 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 correcto. Y por eso, ¿ya? Si fuera, ejemplo, litio 6, ¿me quedaría negativo? Ah, ya sé para dónde va. No, es parte de la coincidencia nomás, ¿sí? Ah, Podría ya, ocurrir que a lo perfecto. mejor un cloro nos quede hacia arriba y sabemos que actúa con Cl-. No, no va por ahí. Ya. Solamente nos va a representar que aquí tenemos un estado de oxidación, en este caso 1. Claro, O no sea, podríamos. entiendo cuando queda negativo y positivo. Solo quería ver si calzaba con este diagrama orbital. Claro, Nada no. más. Ahí este diagrama se cae. Ahí ya no tenemos posibilidades a partir de este diagrama de decir, no, este es positivo, este es negativo. No se podría. O sea, mirando la flecha y uno dice, esta flecha que va hacia arriba, entonces es spin positivo, entonces el litio tiene litio más 1. No, no es factible. No se puede ver por ahí. Estuvo buena la pregunta porque podemos encontrarnos con otros casos en que el spin queda hacia arriba y el estado de oxidación no esté dando negativo y no tiene relación la flecha hacia arriba con que sea positivo o negativo el estado de oxidación. El otro es el berilio, y el berilio es un Z igual 4. Z igual 4. El Z igual 4 tendría que ser lleno primero S, luego vengo con S, y como es 4, en realidad tendría que copiar esto calcado hacia el lado. Copiar y pegar, y ya tendría armado el berilio. Justo lo saqué. Ahí sí. No estoy bueno hoy día. A ver, tendría que ser estos dos. Ahí, copiar y pegar. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos con 4. ¿Sí? ¿Podría poner la lámina 7 5 segundos, por favor? Muchas gracias, profe. Vale. Estamos entonces en Z igual 4. En estricto rigor, lo que tendría que haber hecho primero es completar los primeros dos que van con flecha hacia arriba y luego voy completando con el otro hacia abajo y el otro hacia abajo. Digamos, mi praxis no estuvo bien porque llegué a copiar, pero en estricto rigor debiese haber copiado, primero puesto estos dos, según lo que dice el método. Pongo de esa manera, luego no puedo seguir en de allá porque este es el nivel más bajo de energía. Digo aquí y luego remato con ese. Y hasta ahí nomás llego. Esa sería la forma correcta. Luego está con Z igual 4, que sería el berilio, y el boro, ¿qué número tiene? A ver si alguien me lo puede soplar ese. Tendría que ser, no sé si está acá. Aquí está, acá está. Vamos a copiar entonces Z, copiar, sería Z igual, y el otro, Z igual. Ahí estarían los últimos dos que vamos a hacer, ¿vale? En el caso del carbono, ese yo sé que es 6. Ese sé que es 6. Estoy Y el seguro. otro es 5. Este era 5. Era como obvio. Ya, este es 5, este es 6. Era Ya. boro, ¿cierto? Sí, correcto. El que está arriba. Entonces partimos con este. Como es el caso de 5, tendría que comenzar a completar con este. Copiar, pegar, y ahora sí los voy llenando. Y ahí ya tendría por lo menos eh, el primero que alcancé a llenar ahí. Pero ahora tengo que empezar a completar acá con el menor. Aquí estoy obligado a completar primero este asiento. Ahí ya estoy listo con eso. Y ahí ya completé los 5. Luego comienzo a ver cuál es el estado de oxidación. Esto es interesante porque en el caso de acá podría poner mi atención solamente en estas últimas dos cajitas. En este caso estaría representándose por el, por el 3. ¿Sí? Profe, Tiene una 3. consulta. ¿Sí? En el boro, ¿por qué no se puede llenar hasta las 5 cajas con un solo electrón? ¿Por qué llega hasta el 3 y después se pasó de nuevo al 1? Por el principio anterior que decíamos de Pauli, del repulsión. Pues si yo hago eso, estos se van a repeler
así como están. Entonces tengo que forzarlos a que queden unidos a través de primero llenar la energía más baja, que vendrían siendo estos dos, y luego en este otro dejarlo en esta otra línea. Ah, o sea, se llenan los dos primeros y después se pasa al tercero. Eh, sí y no, porque si yo tuviese electrones disponibles para llenar el tercero, ahí los completo. O sea, tuviese esto, por ejemplo, eso, y tuviese para seguir, ahí estaría bien esto. Pero como no tengo suficientes para llegar allá, entonces lo que hago es llenarlos de abajo primero, y de ahí avanzo al que sigue. Y Ah, ahora, ok. y ahora, ¿dónde yo tengo que mirar para ver el estado de oxidación? En los últimos niveles. Este no es el último nivel que está completo, porque le faltan. O sea, este vendría siendo el que no habría que mirar, porque no está completo. Este. Entonces hay que ponerse a mirar inmediatamente y para eso es bueno tener entonces este modelo. Este modelo ayuda para ir viendo en dónde estamos situados. ¿Dónde estamos acá? Aquí. Ahí sí. Claro. Con este modelo yo puedo saber que primero va en 2 y luego va en 8. En este caso serían 2, 4, 6, 8. Entonces tengo que mirar y ponerme acá a mirar. Y ahí observo entonces que en esta última capa, que este nivel ya está completo, miro la última capa. ¿Y cuál es la última capa? No es esta, sino que es este 8E. Y este 8E vendría siendo todo esto. Pero me pongo a mirar entonces 18 es. 8E, pues, 8, 8. Sería este. Ahí creo que va a quedar mejor. Ahora sí. Ese es el que estoy mirando. El 8E. Aquí es donde tengo que contar los electrones. ¿Y cuántos electrones estoy contando acá? 3. ¿Sí? O sea, ahí uno podría hacer una mala lectura y decir, ah, es 1. No, no es 1. Tiene que contar la última capa. La última capa que son 8. La primera valen 2. Aquí está. Y la última es esta, que está compuesta desde aquí hasta acá. Esta es la que vale 8. ¿Vale? No sé si la están viendo clara. Por eso era bueno partir con el otro modelo para ver cuáles son las distintas capas. Aquí está la capa n igual 1 y aquí está la capa n igual 2. Yo tengo 2, 4, 6, 8. Esos son los 8. Entonces aquí es donde yo miro y digo, bueno, el estado de oxidación acá es 3. Estado de oxidación 3. ¿Vale? Ok. Veamos entonces el 6. En el caso del 6, la dinámica es más o menos similar. Aquí tendría que empezar a copiar cada uno de estos que van en esa posición. Y lo mismo hacia acá. Tendría que copiar. Bueno, la idea es que queden adentro, no afuera. Pero se entiende que esto debe estar adentro. Ahí sí. Ahora sí. Y aquí sí, a lo mejor podría usar a avanzar lo que más pueda. ¿Y cuántos más puedo avanzar? Uno, quizás uno más. Porque recuerden que es 6 y tengo que quedarme con 2 para completar esto, porque el compromiso es hacerme cargo de los más bajos. Entonces ahora comienzo recién a completar, porque si no, no voy a lograr llenar estos de acá. Y ahora sí ya completé los 6. Entonces, ¿hasta dónde avanzo acá? Que ahora sí puedo responder mejor la pregunta. ¿Hasta dónde avanzo? Avanzo hasta cuando tenga la posibilidad de completar los de abajo primero. Entonces, si tuviera 7, entonces avanzaría uno más acá y luego completo los de acá. ¿Sí? O sea, avanzo en la medida que estos de acá los complete, pero siempre avanzando primero de esta manera. Esa es la forma de avanzar. Voy llenando los espacios, los asientos en el bus, en la medida que estén desocupados, pero ya cuando este nivel, hasta dónde puedo seguir avanzando y usar estos espacios, a donde la energía sea más baja. Aquí es la energía más baja, entonces ahora ya tengo que comenzar a completar estos que están con nivel más bajo.
Y ahí ya llego al valor que en este caso corresponde a 6. 2, 4, 6. Sí, ahí están. 2, 4, 6. Y ahí el carbono, la misma historia que dije anteriormente. Aquí tengo que ponerme a mirar qué pasa en la última capa. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación aquí? ¿Que alguien lo puede señalar? ¿Cuál sería el estado de oxidación aquí? Uno, 1, 2, 3. Otro que piensa igual, 4. 4. Ahí hay otra persona con 4. Ya, ahí ya tenemos dos personas que piensan distinto. Principio de dualidad se está eh, aplicando de una acá. Hay que seguir esto mismo. Esto que está acá justamente nos ayuda a predecir, o más que predecir, identificar cuál es el que corresponde. En este caso, fíjense, tengo la última capa que tiene 8 electrones en la que yo me tengo que fijar para saber el estado de oxidación del elemento que estoy analizando, que estaría representada por este recuadro. Entonces tengo que mirar ese recuadro. Y aquí en este recuadro tendría 2, 4. O sea, el estado de oxidación del carbono sería 4. Y en el caso de arriba, el estado de oxidación del boro, como habíamos dicho anteriormente, sería 3, que están ahí. ¿Sí? De hecho, toda la química del carbón está sustentada justamente en 4. Entonces ahí yo, en este carbón, puedo conectar todos los respectivos grupos aromáticos, toda la química del carbono. Puedo poner acá un hidrógeno, sin flecha, pero entendiendo que lo único que tengo acá al ladito. Aquí puedo poner otro, en realidad puedo hacerlo así. ¿Sí? Ahí sí. En cada uno de estos puedo incorporar un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, me da el CH4, que vendría siendo el metano. Esos son los 4 estados de oxidación, o el estado de oxidación 4, que me dice que tengo 4 oportunidades de conectar con algún otro elemento. En este ejemplo sencillo, el metano, CH4. CH4. Entonces, claro, el estado de oxidación del carbono es 4, ¿vale? Según este modelo. Bien, voy a también dejarle alguna tareita acá que no la puse, pero vamos a tener que representar un par de elementos acá para que cuando descarguen nuevamente piensen en lo mismo. O sea, los primeros se dividen la tarea en los 4 equipos que les toca desarrollar hoy día el trabajo, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que hacer. La lámina 7, ¿ya la puse? Ya? Ah, ya la puse. Ah, estoy recién leyendo el chat. Ok. Avanzo entonces. Configuración electrónica. Aquí ya estamos avanzando en algo más preciso, ¿no? Que también ayuda bastante a lo que ya había hecho Bohr, lo que habíamos hecho con el diagrama orbital, y establece ciertas normas también para poder entender cómo se hace esta configuración. La forma en que los electrones se distribuyen entre los diversos orbitales de un átomo, por ejemplo. A esto se le conoce como configuración electrónica, la forma en que los electrones se distribuyen. Este método se escribe de cada tipo orbital. Aquí está el tipo orbital, mostrando el número de electrones, que ahí aparece, número de electrones, que contiene una forma de exponente, aparece como un exponente ahí. Y esta es una configuración electrónica típica y se lee así como está a continuación. Ahí aparece el nivel energético principal, el tipo orbital y los números de electrones que están en ese tipo de orbital. Vamos a ver también que hay una sintonía entre esta configuración y el modelo de Bohr y este otro modelo. Entonces ahí ya estas cajitas o casillas van a recibir una forma o van a recibir un nombre, que son los tipos de orbitales que existen. Están los orbitales tipo P, los tipo S, son distintos tipos de orbitales
en donde están los distintos tipos de los electrones, perdón, donde están los electrones. Están en distintos tipos de orbital. Entonces, ¿qué tipo de orbitales tenemos conocidos? Está el orbital tipo S, que aquí no está representado, sino que está el tipo P, pero el tipo S es una especie de esfera, ¿sí? Si lo imaginan como esfera. Yo simplemente lo voy a nombrar porque no va a formar parte tampoco de que ustedes dibujen un orbital S o se imaginen, sino que solamente para nivel cultural señalar que los tipos de orbitales tienen forma geométrica. El de S tiene una forma de tipo esfera, el tipo P tiene una especie de forma de esfera achatada y que tienen distintas orientaciones. Uno lo puede encontrar en XY, XZ. También existe el orbital tipo D, y son unas especies de elipse, ¿sí? Que están como en revolución. Y finalmente están los de tipo F. Esos son los tipos de orbital. Pero nosotros nos vamos a quedar con las letras más que con la representación geométrica que uno puede hacer en el espacio de esos, ¿cómo se llama? De esos tipos de orbital. Por otro lado, tenemos también el nivel energético. El nivel energético, aquí está representado, son los distintos niveles de energía, nivel energético principal. Y tenemos los niveles 1, 2, 3, 4, 5. Estos niveles energéticos, si quiero hacer inmediatamente la comparación, serían estos, pues. Estos vendrían siendo los niveles de energéticos. En la antigua era KLMN, acá esos son los niveles energéticos. En la representación de la configuración electrónica, S2 estaría representando el nivel energético. Y los números no cambian, los números se mantienen. ¿Cuáles son esos números? Los que están acá. Serían 2, 8, 18, 32, 18, 8. Esos son los mismos números que va a considerar la configuración electrónica respecto Profe, a... ¿Sí? profe, ahí yo tengo una duda. Porque con los orbitales de la configuración electrónica yo recuerdo que S ocupa 2 electrones, P6, después D me acuerdo que ocupa 10 y F eran 16 creo, ¿no? Sí, correcto. Sí. Sí, eso está bien. Entonces, con los números que están arriba tengo mi duda. Con los de la teoría de Bohr que usted mostró recién. Ya. A ver, a ver. A ver. Aquí. Sí, Vale. correcto. ¿Ya? Mi duda es que, por ejemplo, el L, que dice N2, 8 electrones, ¿verdad? Sí, correcto. Lo tenemos que trabajar igual como que fuera la configuración electrónica, con primero el orbital S, 2S y después 2P6, Sí, ¿o no? correcto. Sí, tal cual. Ah, ya, Muy bien ya, entendido. ya, Sí, profe. claro. Y por Gracias. eso hay una relación entre este modelo y el de configuración electrónica. Tal como dices tú, el primero sería 1S2, que sería este, y luego vendría el 2, si en este, 2S2, 2P6. Aquí estaría el 2S2 y el 2P6. Y luego avanzamos al tercer nivel. Y el tercer nivel sería, partimos primero con P, luego con S, luego con P. Pero eso lo vemos con el diagrama Moler. Así que eso lo veo un poquito más adelante. Y ahí sí nos va a cuadrar mucho más. Simplemente ahora estoy haciendo la introducción de la configuración electrónica así a grande paso, de los elementos más importantes y de dónde nace todo esto, del tema de tipo que son modelos, son modelos. Aquí está el diagrama. Y con esto ya, por lo menos creo yo, que debiese quedar más claro y quedar más claro para todos respecto a la pregunta que hizo su compañero con relación a esta configuración electrónica de cómo desarrollarla, ¿sí? El número, bueno, aquí está algo que no comenté, que está relacionado con los números cuánticos, ¿sí? El número cuántico, según lo que aparece ahí también, los números cuánticos, hay varios, 4 números cuánticos, y esos números cuánticos representan, está el número cuántico principal, aquí está el principal, el secundario, el magnético, el spin, eso vendrían siendo como los números cuánticos. Ahora, ¿qué representan los números cuánticos? Que vendrían siendo el n, el l, el m y el s. Representan, en términos bien generales, por ejemplo, cuando uno va a ver un recital
uno sabe en qué área le toca, si es platea, lo que tiene que ver con galería, o el que le toca patio, bueno, lo que sea. Esos son como el nivel N, ¿sí? El sector. Ese vendría siendo el sector. El L ya vendría siendo una especie en donde hay que encontrar la fila en donde uno está en su asiento, ¿sí? Eso vendría siendo en qué fila a usted le toca su asiento. Y en el caso ya del M, que vendría siendo el otro número, corresponde propiamente ya al asiento propiamente que a usted le tocó para presenciar ese recital. Y el último número cuántico vendría siendo como el spin, ¿sí? El spin, el sentido del giro del electrón que estamos viendo arriba abajo, ¿sí? Ese vendría siendo el cómo usted va a disfrutar ese recital. Ahí, en Arenas uno lo puede, me refiero al lugar donde hacen recital en Santiago, como que lo puede ver sentado o como que lo puede ver de pie, dependiendo de cuál sea su adicción con la persona o al grupo que está viendo. Entonces, como que lo puede disfrutar de pie o puede estar sentado. Esas vendrían siendo las dos posiciones factibles. Ese vendría siendo un poco el comportamiento que tendría el electrón dentro de ese concierto. Todo eso es lo que representan, desde el punto de vista doméstico, con ese ejemplo, los números cuánticos. O sea, el número cuántico principal, el sector donde va a haber el recital, el secundario, que vendría siendo el subnivel, que en otras palabras es como en qué fila le toca, el magnético, exactamente su asiento, que vendría siendo el orbital, y el spin, que vendría siendo el sentido del giro del electrón, hacia arriba y hacia abajo, positivo o negativo, vendría siendo sus dos posiciones en el asiento, lo ve de pie o lo ve sentado. Eso es más o menos, de forma muy genérica, los números cuánticos, que tampoco me quiero detener en eso porque quiero avanzar con cómo hacer una configuración electrónica dado un Z, que es lo que vamos a tratar de hacer con este diagrama de Molière. El diagrama de Molière es bastante sencillo, siempre es dato, va a estar disponible para que ustedes puedan hacerlo con el diagrama en sus manos. Y el orden de llenado parte ahí con la flechita, está con los subniveles. Siempre se parte con el nivel 1, como lo habíamos dicho anteriormente, por eso era bueno hacer la introducción de cómo se van llenando las ubicaciones, se siguen respetando las mismas reglas, pero ahora usando este diagrama que es bastante más sencillo. Aquí le está señalando por dónde comenzar. Entonces, parto con la flecha desde arriba, luego avanzo desde acá. Si quisieran, hay algunos que en las tablas periódicas aparece esto, y aquí aparece como una especie de U que se va hacia acá, luego una U que se va hacia acá, y efectivamente es así, pues primero parte con este, y luego continúo con ese, y así sucesivamente. Ese vendría siendo el orden con el que hay que completar o hacer el desarrollo de estas configuraciones electrónicas. Entonces, para este ejemplo sencillo, serían los dos representan los números, ¿sí? En este caso son 3. Entonces, lo primero sería poner 1S2. 1S2. Se lee así, 1S2 y no S cuadrado. 1S cuadrado es lo que no hay que, no es la forma correcta de leerlo, ¿sí? Se pone 1S2, aún sabiendo que uno dice, bueno, pero es un S cuadrado. No, no es correcto. Es 1S2, es la forma correcta de referirse a esa configuración. Luego, de acuerdo al diagrama Molière, tendría que seguir aquí. O sea, tendría que seguir con 2, pasando al segundo nivel, y sigo siendo S, ¿sí? Y ese S ahora dice que es 3. Hasta aquí ya llevo 2, ¿sí? Y me falta uno solo. Entonces ahora agrego ahí el 1. Y ahí estaría la configuración del litio. Y nuevamente la misma historia. ¿Cuál sería su estado de oxidación? Me fijo en el último y aquí en este caso sería 1. Ahí tendríamos resuelto el litio. Si hacemos lo mismo para el Z igual 4, bueno, la historia es la misma, la voy a copiar porque es más rápido, y sería lo mismo, pero en vez de un 1, le pongo un 2. Y ahí tendríamos ya la configuración para un Z igual 4, que habíamos dicho que se trata del berilio.
Este sería el berilio. Berilio. Si hacemos lo mismo para Z igual 5, que era el boro, sería exactamente lo mismo acá. Voy a copiarla también. Copiar para avanzar más rápido. Ahí. Estamos con Z igual 5. Aquí ya llevo 4. De acuerdo al diagrama Molière, ya ocupé los niveles más bajos. Avanzo con el amarillo. Entonces ahí avanzo nuevamente con 2P. Y como es 5, debiese poner 1. Y 1. ahí los 5, exacto. Y ahí ya completé los 5. Recordando que estamos haciendo el boro porque el Z es igual 5. Eso es lo que hicimos. Z igual 5. Bueno, esta historia la podemos hacer con todos los que queramos hacer, pero ahí dice litio, berilio, boro. Vamos a avanzar con uno más extremo que podría ser, porque la historia se repite en todo igual. Con el... A ver si los podemos hacer como rápido. Podemos hacer el nitrógeno. Aluminio tiene 13. Aquí, no, pues me refiero a los que están acá, sí. Me refiero a que vamos a avanzar de aquí para acá. Ah, los que pensé aquí que se iba a aparecen. extender. Claro, es para los de acá. El nitrógeno, 7. con Z igual 7. Y para explicar cómo avanzar con el resto. Aquí sería con 7. Si es con 7, 1, 2. Y aquí tendría que avanzar con este, con 2P. Bajo este sería 2P. Y como es, tendría que ser 2P3, ¿sí? Sí, 2P3. Aquí empiezo a contar. 3, 6. Ah, no, me falta 1 entonces. Aquí tendría que ser 2. Aquí llevo un error, copié mal eso. Lo copié del otro lado, claro, ahí está. Entonces, 2, 4, 5, 6, 7. Ahí tendríamos la representación del nitrógeno. ¿Cuál sería el estado de oxidación? 5. Ahí lo puedo ver. 2 y 3 serían 5. Veamos el caso del neón. Este es interesante porque es un gas noble, donde el Z es igual a 10. Z igual 10. Y sería el caso en donde se supone ocupa todos sus capitas y no tendría posibilidad de mirar a ninguna parte. Entonces tendríamos un S2, 2S2 está completo. ¿Cuál es la máxima del P? ¿Alguien lo había dicho recién? 6. 6. Y ahí estamos. Esta es la razón por la que el neón no tiene ninguna posibilidad de formar combinaciones con ningún otro elemento, porque si se dan cuenta ya está completito. Fíjense en este, aquí tiene posibilidades de vincularse, claro, porque el P llega hasta 6, tiene 3 para vincularse. Este también, estamos hablando del P6, tiene 5 para, o que se lo saquen a él. Me van siguiendo, ¿sí? O sea, la forma Sí, en que profe. está hecha la configuración, está todo pensado para que los elementos se combinen entre sí, excepto para el caso de los gases nobles, porque ya tienen todo hecho en plenitud. O sea, está completamente resuelto el tema. Recuerden que lo que está aquí está representando los electrones, ¿sí? Todo esto son representación de electrones. Aquí es interesante darse cuenta entonces lo siguiente. Si yo le saco esto, saco ese, por ejemplo, ya no tengo, tenía ahí un S1, ¿cierto? No sé si se recuerda. Esto lo puedo dejar entonces en corchete cuadrado acá, y con carga, entonces, más 1. Y eso estaría representando al litio positivo, porque le quité un electrón, quedó cargado positivo. Sería una forma también de representar al litio con carga positiva. Si uno lo hace desde el punto de vista eléctrico, cómo ir representando eso, al quitarle un electrón queda cargado positivo. Y uno puede ir viendo las distintas configuraciones que está teniendo ese electrón. O sea, quedaría, en otras palabras, con 1S2, que sería lo mismo. Profe, 1S2. ¿Sí? una consulta. Ya que tenemos lo de la configuración electrónica, después con esto podemos sacar el spin, ¿verdad? Tipo de carga. Claro. Creo que me di cuenta de algo con eso.
cuando son números pares van a quedar como con carga positiva, con la flecha hacia arriba, ¿verdad? Y cuando son impares hacia abajo. ¿O no necesariamente? No necesariamente. Se cumple en la gran mayoría de los casos. Yo diría que como el 90% de los casos, pero hay algún par de excepciones que no se cumplen. O sea, Ya, no lo ya ahora podríamos considerar como una regla para que funcione para todos. Nos vamos a encontrar con algunos casos en que no se cumple. Como todo en la química, ahora. como les digo, hay varias excepciones que a veces los químicos se bajonean harto porque quieren sus reglas que funcionen para todos, pero eso no ocurre. Veíamos el caso cuando partí la clase, este señor aquí estaba feliz, pero le funcionó hasta el 4. Y aquí el 5 ya no le funcionó. Pero igual, es importante ir teniendo normas, reglas que funcionen para ciertos tramos y decir para qué tramos son factibles y para qué tramos no son factibles. Veamos, creo, podría ser a lo mejor eh, algo más respecto a esto. Estas configuraciones son atractivas porque aquí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el helio. El helio uno podría decir, ¿y por qué es pleno? Porque si nos vamos al modelo inicial, a este modelito, está completo. Está en en la capa n igual 1, cumple con los dos electrones. Y ahí tenemos entonces el caso del helio que está en su primera capa. Luego viene el neón. El neón, la 8 ya la tiene completa. Luego viene el argón. Y el argón, si se dan cuenta, no tiene completamente la M, pero sí el SP, que hace 8. Y nuevamente llega a un estado de estabilidad absoluta. O sea, todos estos elementos que aquí aparecen, que son los gases nobles, llegan a estabilidad a través de los 8. O sea, este en 2, excepto este, pero todo el resto lo va haciendo a través de 8 o completando los 18, por ejemplo en este caso, 18, y va logrando la estabilidad. Ahí aparecen los ejemplos desde lo que es la configuración electrónica y el match con la forma en que hacíamos a través de los diagramas de orbital. Están como las dos comparaciones. Aquí podemos avanzar con algo que también es útil, porque si nosotros hacemos la configuración, viéndolo en la configuración del neón es 1S2, 2S2, 2P6, esa es la del neón y ya la conocemos. Entonces, como ya es conocida, una forma de resumir la configuración es poniendo la configuración de los respectivos gases nobles. Entonces, el neón, si nos vamos atrás, el neón es 10. ¿Se dan cuenta? 10. Luego, si yo quiero hacer la del cloro, por ejemplo, pongo la del neón, que ya sé que aquí ya llevo 10 y sigo. Entonces, bueno, me voy ahora al diagrama moler. Aquí tengo 2, 4, 6, aquí tendría ya 10, ¿sí? 10. Entonces, de aquí en adelante parto con la configuración que sigue. En este caso sería 3S2, voy ahí. Y luego, ¿cuál sigue? La de acá arriba. 3P5, porque tengo que llegar a 7. ¿Se entendió, no? O sea, en vez de poner la configuración completa, que sería, la voy a poner mejor para saber a qué me estoy refiriendo. La primera sería 1S2. 1S2. Luego sigue 2S2. 2S2. Luego sigue 2P6. 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 Hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo en que ahí ya llevo 10, ¿sí? Tengo 2, 4, 10. Bueno, todo eso es la configuración del neón. Entonces, en vez de poner 1S2, 2S2, 2P6, mejor pongo en corchete cuadrado neón, que simboliza esta configuración que está acá arriba. Y solamente agrego lo que falta. Como recuerden que quedé aquí, 2P6, lo que sigue es avanzar con el 3S2, de acuerdo a este orden. Entonces, por eso pongo 3S2. Recuerden que ahora hay que llegar a 7. ¿Por qué a 7? Porque el Z del cloro es 17. Anteriormente alguien me había dicho, hagamos el cloro, acá está el cloro, Z igual 17. Entonces, la primera configuración es del neón, entonces
me obvio la configuración del neón, la copio mejor, pongo configuración del neón y luego remato con los últimos que me quedan, que en este caso sería 3S2 y luego avanzo con el 3P6, pero no llego a completar al máximo el P6, ¿por qué? Porque llega hasta 5, 5 más 2 da 7. Ya hasta ahí estaríamos. Aquí llegamos entonces a, a entender la configuración del cloro. Fíjense, aquí el cloro podría perfectamente actuar con 5. Sí, de hecho lo estamos viendo. Ahí tiene un estado de oxidación, 5. Tiene el estado de oxidación 2, correcto. La suma de los dos, el 7. Y también la forma en que lo configure me aparece el 3, que vendría siendo de llegar a este estado de acá, donde están los 4C2. Ahí llego cuánto me falta para llegar a los 8, que todo se va haciendo con 8. Ahí tendría el 1. O sea, aquí tengo 2 más 5, 7. Ahí está el 7, ¿cierto? Está el 5, está el 2, está el 1. El 1, ¿cómo lo explico? Porque tengo que llegar a 8. Me falta 1 para llegar a 8. Y el 3 estaría explicado en el P. Y ese lo podríamos hacer aquí. Todavía no llego a eso, pero lo podemos adelantar. PX, PI, PZ. Entonces, en eso voy a poner 1, 2 y 3. Y ahí entonces voy a tener la explicación de por qué el cloro también tiene esta oxidación 3. Em, en la configuración electrónica queda mucho más claro entonces esa explicación, que la de Bohr no tenía por dónde explicarlo. Esta sí ya por lo menos podemos entender con mayor claridad de por qué el cloro tiene 4 estados de oxidación. Aquí podemos visualizarlo. Lo mismo podemos hacer para el caso de los elementos que siguen, por ejemplo, el magnesio o cualquiera de los que ahí aparecen. Todo el resto se hace exactamente igual. Este vendría siendo el resumen para ir dándonos cuenta de que los que están en el grupo 1A, 2A, 3A, que son las columnas de su tabla periódica, son los que ceden electrones. Es fácil quitarle electrones a los que están al lado izquierdo de su tabla periódica. Y los que están al lado derecho de la tabla periódica son aquellos que tienen la gran capacidad de captar electrones. O sea, ellos ceden a los que están al lado derecho. ¿Por qué tienen capacidad de captar? Porque eh, ellos están en una situación como la del cloro, en donde prácticamente tienen todo, pero les falta solamente algo para lograr en plenitud. Entonces están desesperados porque llegue alguien a completar este espacio vacío, ¿vale? Entonces ellos están con un nivel de fuerza de captar electrones mucho más que el otro. El otro ya está rendido, no tiene por dónde encontrar un electrón que pueda llegar a este lugar. Al contrario, lo ceden. Estos son los que ceden. Entonces, en este caso, por este lado está el que cede y por este lado está el que arrebata. ¿Por qué? Porque está en condiciones de hacerlo. Porque tiene más energía, le falta uno solo o le faltan dos y se los va arrebatando a los que están a este otro lado. Luego, entonces, ¿con cuáles voy a poder hacer combinaciones? Está súper claro entre el grupo 1, 2A, 3A con Q4, 5, 6 y 7A. Todos estos se van a poder combinar. ¿Quiénes no entran en este juego? Los gases nobles. ¿Cuáles son los gases nobles? Los que están en el costado derecho, en la última columna de su tabla periódica. Esos son los gases nobles. ¿El oxígeno es un gas noble? No. ¿El nitrógeno es un gas noble? No. O sea, entonces podemos llegar a la conclusión de que el aire que nosotros respiramos no es un gas noble. Así es, no es un gas noble. Sin embargo, cuando nosotros veamos gases, para poder resolver un montón de ecuaciones que hay que resolver para chequear todo el tema de los movimientos de gases, entre otras cosas, se asume comportamiento ideal. Dicho entonces, sea de paso que el nitrógeno que existe en la atmósfera es nitrógeno molecular. El oxígeno que existe en la atmósfera es oxígeno molecular. Y ninguno de ellos es un gas noble.
Conclusión entonces, el aire no es un gas noble. Por ahí de repente uno escucha algunos youtubers, y como el aire es un gas noble, porque el oxígeno y el nitrógeno son gases nobles, es que no es así. O sea, estamos claros que el oxígeno siempre actúa con estado de oxidación -2, no tiene por dónde ser un gas noble, siempre está buscando hacer óxidos, por ejemplo. Por eso está oxidando. El nitrógeno sin duda que estaría más cerca de ser un gas noble, si echamos a competir a los dos. El nitrógeno está más cerca porque es un gas inerte. Está como un comportamiento muy parecido, pero igual forma compuestos oxidados, como por ejemplo el óxido nítrico. Así que también está descartado absolutamente de ser un gas noble. Espero que al menos eso se les quede, porque es importante el tema de poder discernir o discriminar entre un buen youtuber y un youtuber no tan bueno en química. O sea, si les dice que el oxígeno y el nitrógeno son gases nobles, elimínelo de sus listas de like, porque no, está hablando cualquier cosa. Bueno, entonces, ya que hice esta aclaración, estos son los únicos que no forman compuestos, los que están por acá abajo. Y esos compuestos, perdón, estos elementos ninguno forma compuestos. Y por acá están todos aquellos que sí forman compuestos. Y entre ellos, por supuesto, está el oxígeno y el nitrógeno atómico. Pero hice la aclaración que tanto el oxígeno como el nitrógeno en la naturaleza se encuentran en estado de molécula. También voy a incluir otros que no forman parte de esto, pero sí me interesa que también nos queda todo súper claro que cuando hablamos de cloro, y si estamos utilizando un proceso productivo, el cloro atómico tampoco está en la naturaleza como cloro atómico, está como cloro molecular. Si trabajamos con yodo y estamos inyectando yodo a un proceso, también el yodo molecular. Eh, el bromo, el bromo actuando en la naturaleza también es bromo molecular, de esa manera. No es tan como bromo sin S2, no hay bromo atómico disponible para procesos productivos, ¿vale? Importante esto de las moléculas, que se suele confundir que uno dice una reacción de combustión, por ejemplo, y echa a correr el oxígeno sin el 2, es que hay una parte de alguna clase química que faltó, porque el oxígeno que está en la combustión es oxígeno molecular, es O2. ¿Siempre es así? Sí, ahí no hay excepciones. Es siempre así. El oxígeno que utilizamos para los asados es oxígeno molecular, no oxígeno atómico. Aquí viene otro acercamiento que a mí me gusta bastante porque tiene que ver con dibujitos y que también es útil. Esta es lo que se conoce como la estructura de Lewis. Si yo estoy tratando de hacer las comparaciones en los distintos modelos, partimos con este, ¿sí? Que es sencillo, no explicaba muchas cosas, el de Bohr. Luego avanzamos con el diagrama orbital, que es con cajillas, con casillas. Y luego avanzamos con algo un poquito más actualizado que tiene que ver con la configuración electrónica. Sin embargo, la teoría de Lewis nos permite explicar mucho mejor, o por lo menos en forma bastante más didáctica, la forma en que se conforman ciertos componentes, ciertos compuestos. Por eso yo le, digamos, le doy énfasis a esta estructura, porque nos permite explicar, por ejemplo, la formación de compuestos covalentes, que cuesta explicarlos con los otros modelos. El modelo de Lewis se enfoca en al menos tres ideas fundamentales. Lo primero es que los electrones, digamos, los estados de oxidación, son los que uno va a dibujar. O sea, ¿cuál es la regla acá? Bueno, si usted quiere dibujar, por ejemplo, el litio, ocúpese de dibujar solamente los interés. ¿Y qué es lo que es de interés? El estado de oxidación. Entonces, fíjense acá, nosotros llegamos a las conclusiones de cuáles eran los estados de oxidación, de acuerdo a la configuración. Vimos que el estado de oxidación del litio era 1, bueno, yo lo borré, pero era 1, si se recuerdan, que lo hicimos más arriba incluso. Ahí podíamos ver los distintos estados de oxidación. Lo que dice la estructura Lewis, usted ocúpese de dibujar solamente los estados de oxidación, o sea, lo que está en la última capita. En el caso del litio tendría que poner solamente un puntito. Conclusión, todos los que van a estar en el grupo 1A van a dibujarse de esta manera. Entonces pongo el elemento y pongo el estado de oxidación arriba. El sodio sería 1. En el grupo 2
Lo mismo, los puntitos. Los dos puntitos están representando los estados de oxidación. El dónde ponerlo, en realidad gusto consumidor. Algunos lo ponen en la parte superior, otro a este otro lado. Va a depender de la forma en que después lo combine con otros, ¿sí? Pero esto es bien útil porque si usted tiene claro a qué grupo pertenece el elemento, ya va a poder poner la forma en que se dibuja en la teoría o en el modelo de Lewis. Cuando los estados de oxidación ahora se transfieren, y esa transferencia hay que entenderla como que este se transfiere a otro que está por acá, o se comparten, también se puede hablar de compartir esos electrones, ahí se van formando configuraciones electrónicas estables. ¿Y cuándo se llama que la configuración electrónica es estable? Cuando suele implicar 8 electrones. Y a esta regla se le conoce como la regla del octeto. Excepto para el caso, bueno, me gustan hablar de las excepciones porque suele ocurrir que uno empieza a hacer los ejercicios y de repente se encuentra con las excepciones y se queda pegado en eso, y en realidad son excepciones, no hay nada que hacer. O sea, excepción significa que no cumple la regla y punto, no hay que darle más vuelta. Entonces, excepto el hidrógeno y el helio, no cumplen esta regla. O sea, el resto todas la cumplen. Todas cumplen la regla del octeto. O sea, que cierran en 8, ¿sí? A eso se refiere. 8 se refiere a los puntitos, que yo voy a poder formar un elemento en la medida que logre enlazar un elemento con otro, con 8 puntitos en total. Fíjense, por ejemplo, el óxido aquí tengo, fíjense en este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Me van siguiendo con este? ¿O no? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguien o no? Ah, sí, hay 31 personas, vale. Igual voy a hablar. Entonces, tengo aquí el óxido. Sí, tengo 6, tengo el 6, y la regla del octeto dice, oye, usted puede formar un compuesto si es que tiene 8 de estos porotitos. Entonces, este yo lo combino, por ejemplo, con el magnesio. Este tiene 2, y a este justo le faltan 2 para cumplir la regla del octeto. Aquí tiene 2, 4 y 6. Y luego entonces yo puedo conectar el magnesio con el oxígeno formando el óxido magnesio. ¿Por qué? Porque cumple la regla del octeto. 2, 4, 6 más estos 2, 8. Y voy a poder enlazar entonces el oxígeno con el magnesio. Recuerden que este tiene valencia, perdón, estado de oxidación menos 2. Ahí uno dice, bueno, póngase de acuerdo, profe, porque aquí yo cuento 6, sí, pero recuerde que acá tenemos que llegar a la estabilidad con 8. Esa es la regla. Hay que llegar a la estabilidad con 8. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le falta al oxígeno para llegar a ser estable? Le faltan 2. Menos 2, Exacto, menos 2. Entonces porque va a acá, recibir 2 electrones. exactamente. Y acá al revés, pues tiene carga 2 positiva. Entonces 2 positiva con 2 negativos hace el match y se logra un compuesto estable. Y bien estable. Está bien conformado ese compuesto. Ahí entonces tenemos el enlace iónico entre, por ejemplo, un compuesto que se forma entre el litio y el flúor. Si nos vemos acá, litio y flúor. Litio está por acá, el flúor está por acá. Una combinación perfecta porque fíjense, aquí tengo 2, 4, 6, 7 y aquí está su amor que sería con 1. Impecable, van a ser súper felices porque este la aporta con 1, este está con 7 y no van a mirar para ningún lado. Se corresponde entonces al LiF, fluoruro de litio. Y ese se logra a través de esto. Entonces aquí hay que dibujar el compuesto que se forma entre el litio y el fluoruro. Lo primero es dibujar, en este caso el litio. Lo voy a representar rápidamente. Ya estamos en el tiempo. Quizás a lo mejor lo copio. Sí. Voy a hacerlo así, a la mala. Voy a hacer este, lo copio y lo voy a pegar acá. Ahí estaría entonces con el litio. Ahí estoy con litio. Y luego el flúor, ahí tengo que hacer un esfuerzo mayor porque ya no va a ser tan sencillo copiarlo. Entonces hago el flúor acá y lo agrando un poquito más para que sea equivalente con el otro. Más o menos por ahí. Ahí está el flúor. Y ahora me puedo ayudar con estos que tengo acá. Claro, este podría ser una buena idea. Este
va a ir por acá. Perdón, ahí. Se supone que este debiese entrar ahí, ¿sí? Para estar conectado. Y estos ya vendrían siendo todo el resto. 2, ese lo puedo hacer también abajo. Copiar, pegar. Ahí ya tengo ahí ya tengo 5. Recuerden que el flúor está acá. 2, 4, 6, 7. Hasta el momento lo que yo he dibujado son 2, 4, 5. Acá está este que está acá. 1. Y aquí estaría el otro. Ahí sí. Entonces tengo 2, 4, 6, 7 y ese 8. Y ahí se estaría cumpliendo la regla del octeto. Entendiendo eso sí que este debe estar más apegadito hacia acá, por ahí. Y este entonces lo que hago es bajarlo, ¿no? A ver si funciona. Llevarlo en fondo. Ahí está, perfecto. Entonces, vean la forma en que se logró esta unión. El flúor aportó con 7 y el litio aportó con 1. Y ahí se están compartiendo electrones. ¿Sí? Y ese compartir logra este compuesto, este enlace, esta unión, a través de compartir este espacio, logrando la estabilidad de los 8, la regla del octeto. 2, 4, 6, 8. Compuesto formado el fluoruro de litio. Y ahí tenemos un compuesto de enlace iónico. Ok, estamos al cierre ya de la clase. Nos quedó pendiente, eso sí, un poquito, igual que la vez anterior, pero mejor así. Así que también tenemos menos tareas. Así que una cosa por otra. Así que súper. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Y que les vaya muy bien. Recuerden que siempre yo les entrego las tareas, las retroalimentaciones diferidas, así que no esperen que esté inmediatamente después de la clase, pero van a estar pronto. Antes que Vale, termine. profe. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias. Chao, profe. Nos Buenas vemos. noches, Esté profe. bien. Chao. Chao. Profe, disculpe, tiene un minuto para poder ver un tema, si puede ser. No, no tengo. Sí. No, no tiene. Sí, profe,